Hoy es lunes festivo o feriado, 12 de octubre del año 2020. El tema para hoy es sobre la apostasía. Comencemos por dar una definición muy sencilla de lo que es la apostasía. La definición más común es que es el apartarse de la fe. La apostasía es el abandonar las cosas de Dios. Si ustedes buscan ese término apostasía y los significados que tiene, van a encontrar apartarse, desistir, renunciar, abandonar, rechazar. Pero el término que se encuentra más es apartarse. Entonces, repito, apostasía, apartarse de la fe, apartarse de las verdades del Evangelio, abandonar las cosas de Dios. Y comienzo con el texto clásico. Todo el que habla sobre apostasía comienza con Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu, y está Espíritu con mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo, el Espíritu nos dice claramente, o sea, de forma muy clara, que en los últimos tiempos, o sea, en los tiempos que estamos, algunos apostatarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe. Abandonarán las cosas de Dios. Renegarán de las verdades del Evangelio. Hay una versión de la Biblia que dice, me gusta mucho, se apartarán deliberadamente de las verdades del Evangelio. Y otra versión dice, aunque algunos serán desviados de las verdades de la fe por ignorancia de las Escrituras. Y ahí tenemos que hacer otra aclaración. ¿Alguien puede apostatar? Primera medida, deliberadamente, o sea, lo hace conscientemente. Pero también puede apostatar por engaño. O sea, ser engañado. ¿Por quiénes? Lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Y cómo apostatarán de la fe? Dice el texto. Escuchando, o sea, prestando atención o siguiendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando dice espíritus engañadores no se refiere, yo he escuchado predicadores que dicen que espíritus engañadores se refiere a espíritus demoníacos. No, espíritus engañadores son personas. Y a doctrinas de demonios. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. O sea, son personas que van a escuchar a personas que engañan. ¿Y cómo engañan? Por medio de enseñanzas diabólicas. Versículo 2 dice, mediante la hipocresía de mentirosos, ahí están los que yo le decía, que enseñan falsedades, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada, dice en el griego, o sea, encallecida
la conciencia. O sea, ya hicieron callo en la conciencia. Dice una versión de la Biblia: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, o sea, cauterizada. Otra versión dice: tienen muerta la conciencia. Y hay otra versión moderna que dice: esas enseñanzas o doctrinas de demonios llegan a través de engañadores, quienes con sus falsas palabras engañan a la gente. Estamos hablando de la actualidad. O sea, hay montones de predicadores o de pastores enseñando falsas doctrinas, herejías. Y como ya lo dije, no solamente se están engañando ellos, porque puede ser que lo hacen por ignorancia. Algunos predicadores por ignorancia. Pero hay unos que lo hacen deliberadamente, igual que los que escuchan estas enseñanzas. Pueden ser engañados y apostatar inconscientemente, digámoslo así, o sea, por ese engaño. Pero también hay cristianos, digámoslo de frente, que deliberadamente y conscientemente apostatan. Yo sé que van a decir varios: pero un cristiano puede apostatar. Claro. Vamos a ver unos textos donde habla de cristianos que apostatan, ya que se alejan de la fe. Entonces, eso no tiene nada de extraordinario. Y como lo decía, si apostasía es apartarse de la fe, se está refiriendo a creyentes, porque un incrédulo no tiene fe, o sea, no se puede apartar de algo que no tiene. Perdónenme que enfatice tanto, yo recalco mucho en las cosas con tal de que quede muy claro el mensaje. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Que nadie los engañe de ninguna manera. Dice otra versión: por ningún motivo se dejen engañar. No permitan ser engañados. Porque ese día, ¿cuál día? El día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es la semana 70 de Daniel, la 70ª semana de Daniel, o sea, los 7 años de la tribulación. Porque ese día, el día del Señor, los 7 años de tribulación, no vendrá. No llegará sin que antes o sin que primero venga la apostasía. O sea, el apartarse de la fe. La rebelión contra Dios, dice otra versión. O sea que antes de que comience la tribulación, lo está diciendo el texto, ¿no? Primero tiene que llegar la apostasía. La gente se va a apartar de la fe. Interesante, porque yo escucho predicadores que dicen que en estos últimos tiempos va a haber un gran avivamiento, ¿sí? Mundial. Colombia para Cristo, toda Colombia para Cristo, todo México para Cristo, que va a haber un avivamiento mundial. Y la palabra de Dios dice que
antes de que llegue el día del Señor, los 7 años de la tribulación, primero tiene que llegar la apostasía. O sea, lo dice la Biblia. Yo digo lo que está escrito en la Biblia. Yo no me invento nada. Dice, ese día no llegará o no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste, o sea, revelado o se dé a conocer el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Otras versiones dicen el hombre malvado, el que está destinado o condenado a la destrucción. El texto griego dice el hijo de destrucción. ¿A quién se refiere? Al anticristo. Entonces, el día del Señor no llegará sin que primero venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el anticristo. Acuérdense que el anticristo se manifiesta en el capítulo 6 de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 6.1, el jinete del caballo blanco que está con un arco sin flecha y eso. Y ahí comienza la tribulación. Antes de eso lo que va a haber es apostasía. En la tribulación sí va a haber un gran avivamiento. Cuando comiencen los 144.000 judíos a predicar. Aparte de eso, va a haber un avivamiento de las personas que se quedaron del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros nos vamos en el arrebatamiento. Se quedan muchas personas que estaban así en duda, como cristibios, digámoslo así, que no estaban muy seguros, que no eran creyentes verdaderos, pero en la tribulación se van a percatar que sí era cierto todo lo que se decía y se van a convertir durante la tribulación. Pero van a ser muertos por el anticristo, van a ser decapitados, van a ser degollados. Y van a llegar al cielo. Pero tienen que pagar un precio muy alto. Ahí sí va a haber un gran avivamiento, lo dice la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 10. Mateo capítulo 24 es sobre profecía. El Señor Jesucristo habló sobre profecía en ese capítulo 24. Dice, muchos tropezarán entonces y caerán. Está hablando de los últimos tiempos. Les voy a leer como dicen otras versiones. En aquel tiempo muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí y se apartarán. ¿Es eso? Apostasía. Otra dice, renegarán de su fe. ¿Qué es eso? Apostasía. Muchos creyentes perderán la fe, dice otra versión. Apostasía. Y se entregarán o se traicionarán y se aborrecerán o se odiarán unos a otros. Entonces van a tropezar y van a caer. Y por eso, para confirmar esto, es que en Lucas 18:8, por si lo dudan, algunos, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará o encontrará fe en la tierra? Si está haciendo esa pregunta es porque está dando la opción de que no va a encontrar fe en la tierra. Si hace la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? O sea, como diciendo, yo como que lo dudo, dice el Señor. Hay una parábola que me gusta mucho.
que es la parábola del sembrador. Todos ustedes la conocen, que dice que un sembrador salió a sembrar sus semillas y esas semillas cayeron en diferentes terrenos. Unas semillas cayeron entre los espinos, otras semillas cayeron entre las piedras, otras cayeron a la orilla del camino, otras semillas dieron fruto. El sembrador ahí se refiere al que está llevando el mensaje de la palabra. Digamos un predicador, ese es el sembrador. La semilla se refiere a la palabra de Dios. Y esos diferentes terrenos se refiere a los diferentes corazones que hay en los seres humanos. Entonces Lucas 8:13 dice, las semillas que cayeron entre las piedras o en pedregales o sobre la roca o en terreno pedregoso, según la versión de la Biblia que lea. Esas semillas representan ¿a quiénes? A los que oyen la palabra o el mensaje y la reciben con gusto, con gozo, con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, o sea, no tienen suficiente raíz, no están firmemente arraigados en Cristo, digámoslo de una vez, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba, la tentación, las dificultades, la persecución por causa de la palabra, se apartan. Apenas llegan las pruebas, se apartan. ¿Qué quiere decir eso? Apostatan. Y dice una versión, dejan de confiar en Dios y se van. Las iglesias están llenas de esas personas, pero rellenas. Acuérdense que en las iglesias hay cizaña y hay trigo, ¿no? O sea, no todos los que están en las iglesias son creyentes verdaderos, creyentes que han nacido de nuevo, ¿no? Hay estos que habla la parábola, o sea, que oyen la palabra y la reciben con gusto, con gozo, con alegría. Van el domingo y les encanta oír los mensajes, dicen, ese mensaje me tocó, ese mensaje de hoy fue maravilloso. ¿Sí los escucha decir? Pero resulta que no tienen raíces profundas. No están firmemente arraigados en Cristo. O sea, están así, como que sí, como que no. Un pie en el mundo y otro en la iglesia. Entonces, creen por un tiempo. Y creen a la manera de ellos, ¿no? Pero al llegar la prueba, se apartan, apostatan. Dejan de confiar en Dios y se van. Y eso está ocurriendo mucho hoy en día con esto de la pandemia. Durante estos 6 o 7 meses de la pandemia, la gente comenzó a apostatar. ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? Porque no están firmemente arraigados en Cristo. Decirlo así es muy fácil. Lo que pasa es que son personas que les gusta el mensaje de la palabra, pero ese mensaje positivo, ese que los predicadores les dan todos los domingos para que disque salgan motivados, estimulados para enfrentar el resto de la semana hasta el otro domingo, que vuelven y les dan un poquito de estímulo. Pero no son creyentes verdaderos. Son los que viven de emociones. ¿Sí?
que les gustan los mensajes, esos mensajes de optimismo, positivismo, de que Dios te va a dar todo, riquezas, fama, poder, esas cosas. Pero apenas llega la prueba, chao bambino. Bueno, dejan de confiar en Dios y se van. Y por eso en Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, nos confirma que no todos los que están en las iglesias son creyentes verdaderos. Dice este versículo, ellos salieron de nosotros, o sea, de nuestras iglesias, pero en realidad no eran de nosotros, nunca fueron parte de los nuestros, porque si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara o fuera evidente que no todos son de nosotros. ¿Ven? Y eso ya ocurría desde la época de Jesús. En Juan 6, versículos 64 al 68, dice el Señor, pero hay algunos de ustedes que no creen. Porque Jesús sabía o conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar, el que lo iba a traicionar. ¿Quién lo iba a traicionar? Ya sabemos. Judas, él ya lo sabía. ¿Y él por qué sabía desde el principio? Porque él tiene unos atributos, por ejemplo, la omnisciencia. Omni es todo. Ciencia es conocimiento. Todo conocimiento, él conoce todo. Pero dentro de esa omnisciencia hay un término que solamente figura en las versiones antiguas, en una carta de Pedro, que es la presciencia. Versiones antiguas en una carta de Pedro. Búsquenlo así para no darles todo en bandeja. Presciencia, pre antes, ciencia, conocimiento. Conocimiento anticipado de las cosas, quiere decir presciencia. Que Él conoce las cosas antes de que ocurran. Tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Dice el versículo 65, y dijo, por eso les he dicho que ninguno o nadie puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. Versículo 66, nuestro tema. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Otras versiones dicen, se apartaron, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Cómo se llama eso? Apostasía. Se apartaron del camino de la verdad. Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Se apartaron de Cristo, apostataron. Continúo con la parábola del sembrador. ¿Qué otra cosa hace apostatar a las personas? Son muchos factores. En una predicación no se pueden traer todos los factores que hacen apostatar a la gente. Traje como los más comunes. Mateo capítulo 13, versículo 22. La semilla sembrada entre espinos, o sea, la palabra sembrada en un corazón representada por los espinos, representa al que oye la palabra, o sea, también la oye, pero el afán o las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia o el deseo por otras cosas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué quiere decir que se hace infructuosa? O sea que
no llega a dar fruto, no da fruto. Me gusta muchísimo este texto, la verdad. El afán por las preocupaciones de este mundo. Yo cuando pongo ejemplos de mi vida, casi siempre pongo las cosas malas, para que no piensen que yo estoy jactándome, que soy muy bueno y mis méritos, no. Pero sí, a veces tengo que reconocer que una de las cosas en que Dios me ha bendecido es en que yo llevo años en que ya no tengo afán de este mundo, no me preocupo por las cosas de este mundo. Me resbalan. Y es con sinceridad que lo digo. No me afana absolutamente nada de las cosas de este mundo. ¿Y por qué no? Porque cuando uno conoce la Biblia, yo la conozco un poco apenas, pero en lo poco que sé, todo lo que está sucediendo en el mundo y todas las cosas de este mundo están escrito ahí y tiene que suceder. Pero dice, pero el engaño de las riquezas, el engaño de las riquezas, claro, las riquezas son engañosas, engañan a la gente. Yo también viví engañado por eso hace años. ¿Por qué? Porque uno cree que las riquezas le van a dar, cree que le van a dar, no. Uno está seguro, uno está convencido de que eso le da seguridad. No, las riquezas me dan seguridad. Estoy a salvo de todo si tengo riquezas. Nada me preocupa. ¿Qué sucedió en esta pandemia? Llegó esta pandemia y suaz acabó con las riquezas de muchos. Es impresionante oír, porque salen en televisión, grandes empresarios, gente que tenía una cadena de restaurantes conocidísima. Bueno, gente que tenía riquezas y quedaron en la quiebra absoluta. Y esta pandemia nos tiene que enseñar entonces que uno tiene que poner su confianza no en las riquezas, sino en Dios, el Dios de la Biblia, el Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la codicia, dice ahí, vivir codiciando. Y peor aún, la avaricia. La codicia es deseando todo lo que mis ojos ven. La avaricia, que tengo ya suficiente y trato de amontonar más. Todo eso ahoga la palabra y entonces no llega al fruto. ¿Ven? Y entonces una persona que llegó a la iglesia, muchos llegan con dificultades económicas, llegan tal. Y como dice el texto anterior de la parábola, creen por algún tiempo, les gusta la palabra, oyen la palabra, pero apenas vuelven a adquirir riquezas y vuelven a tener todo y tal, no dan fruto. ¿Por qué? Porque se van. Y 1 Timoteo 6, versículos 9 al 10, lo he dicho como unas 40 veces, por lo menos, en este año. Pero es que me encantan estos textos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Lazo es trampa. Caen en la trampa de la tentación. Y caen también en qué? Dice, y en muchas codicias necias y dañosas o nocivas que hunden a los hombres en la destrucción. O
sea, en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, de donde se origina toda la maldad es en el amor al dinero, en la avaricia. Y hay lo máximo de la avaricia es la crematomanía. Una vez la mencioné en una predicación. La crematomanía es la avaricia llevada al extremo. Esa crematomanía ya entra en el campo de la salud mental. Por eso la menciono. La conozco como médico. Entonces, la crematomanía es que yo quiero acumular y acumular riquezas y no importa cómo, pasando por encima del que sea, de mis padres, de mi esposa, de mis hermanos, de mis seres queridos, haciendo lo que haya que hacer. Ahí sí se cumple lo que dice Maquiavelo. El fin justifica los medios. O sea, yo no sé cómo voy a lograr las cosas, pero que las logro, como sea. Y se hunden en la destrucción, en la ruina, en la perdición, por ese amor al dinero. Por el cual, o sea, por el amor al dinero, codiciándolo algunos, o sea, por la codicia, por querer conseguir todo lo que desean, se extraviaron, se apartaron. ¿De dónde dice ahí en el texto? De la fe. Yo espero que el que la esté oyendo, que le interese este mensaje, esté con la Biblia mirando, ¿no? Yo agrego muchas cosas que no están en la palabra, pero que están en otras versiones de la Biblia. Pero dice, se extraviaron de la fe, se apartaron de la fe, se alejaron de la fe verdadera, dice otra. Y fueron traspasados, atormentados con muchos dolores. Terminaron por experimentar muchos dolores. No necesito explicarles en qué terminan las personas que ya llegan a ese estado de la crematomanía. Tenemos muchos ejemplos de políticos, de empresarios muy famosos, que son ricos, que no necesitan más dinero y sin embargo, ahí están en la cárcel, en la perdición, en la ruina, en la destrucción. ¿Por qué? Por querer conseguir más y más y más, pero eso ya es un estado patológico. Llegar a la cárcel, gente prestante, que no necesita. Pero esas personas que son codiciosas y avariciosas o avarientas, como decimos en Colombia, están en las iglesias y eso los hace que se aparten, se alejen, se extravíen de la fe y también se van. Apostasía. Lo están haciendo conscientemente, deliberadamente. Otros ejemplos, vamos a ver, de personas, de por qué algunas personas apostatan. ¿Sí? Dice Pablo en 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado. Si está desamparando a Pablo, está abandonando a Pablo. Pablo estaba en las cosas de Dios. Pablo era un gran predicador, ¿cierto? Y Demas lo está abandonando, o sea, está alejándose de las cosas, indirectamente está alejando de las cosas de Dios y de la predicación y todas las cosas. ¿Por amor a qué? Por amor a este mundo. Hay otra versión que dice, porque ama las cosas de esta vida. Y se ha ido a Tesalónica.
Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, eso no nos... ¿Cuántos creyentes se van de la iglesia por amor a este mundo? Porque aman las cosas de esta vida, o sea, la carne les pide ir nuevamente al mundo. Están aferrados al mundo. No son capaces de desligarse completamente. Y entonces están con un pie en la iglesia, como le dije anteriormente, y un pie en el mundo. ¿Qué son los cristianos que los fines de semana van a un bar, a una discoteca, se toman unos aguardienticos o unos guarilaques, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? De pronto se acuestan con la novia. De eso están llenas las iglesias. A mí, ya no les digo con sinceridad, Dios me llamó a predicar así, escuetamente. ¿Y saben por qué? Porque yo fui de los pecadores más grandes que hubo en Colombia. Gracias a Dios que me sacó de allá del estiércol. Entonces, el llamado que Dios me hizo fue a predicar, así crudo, contundente, para ayudar a esas personas que son como era yo. Yo era muy caspa, muy chanda. Y además predico así, también saben por qué, porque yo no me lucro de esto. Cuando estaba predicando en una pequeña iglesia que tengo en un salón en mi consultorio médico, nunca hablé de dinero, ni nunca he pedido dinero, porque tengo mi profesión como médico y gracias a Dios me da lo necesario para vivir. Entonces no me lucro, no tengo que dar mensajes bonitos para que le guste a la gente y entonces, ahorita en época de pandemia, como las iglesias no permiten, no se les permite abrir, entonces poner una cuenta corriente para que me consignen, no, lo hago por amor a las cosas de Dios, ¿ya? Para servirle a Dios y a la gente que lo necesite. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Guarda es cuida, ¿no? En este contexto. Cuida bien lo que Dios te ha confiado, evitando las pláticas o discusiones profanas sobre cosas vanas. Dice otra versión de la Biblia, evita las palabrerías mundanas y vacías, huecas. Conversaciones vacías, huecas, vanas, que a veces empieza uno incluso, bueno, yo gracias a Dios ya me salí de eso, pero empezar discusiones y debates sobre estupideces. Dice también evitando los argumentos de lo que falsamente se llama ciencia, de lo que falsamente se llama conocimiento. Ciencia quiere decir conocimiento. O sea, evita esas discusiones sobre cosas mundanas, huecas, vacías del falso conocimiento. Hay mucha gente que se deja llevar por el falso conocimiento. Sí, conocimientos que, por ejemplo, hay que se me viene rápido, la nueva era y otras cosas, son muchas. Dice, la cual, refiriéndose a esa falsa ciencia, algunos profesaron, o sea, abrazaron y se desviaron de la fe.
Que la gracia sea contigo. Amén. O sea que la gente, por seguir muchas veces esa falsa ciencia, se desvían, se apartan de la fe, apostatan. Y por eso en Colosenses 2:4, Pablo sigue enfatizando sobre esto. Y esto le digo para que nadie los engañe o los seduzca con palabras persuasivas. Dice otra versión, con falsos argumentos ingeniosos, con razonamientos sutiles, capciosos, dicen otras versiones. Hay gente que tiene mucha elocuencia, como decimos en Colombia, gente que tiene mucha labia, que echan mucha carreta, y eso seducen a la gente con eso. Y encima de eso, si tienen carisma, refiriéndonos a carisma a nivel, ¿no? Común y corriente, que son muy carismáticos, que atraen a cualquier persona. Y por eso en Colosenses 2:8 continúa Pablo enfatizando en esto. Me gustan estos textos para que la gente, por favor, mediten, reflexionen sobre estos textos. Cuídense de que nadie los engañe, los seduzca, los cautive por medio de filosofías y huecas o vanas sutilezas. Como decía en 1 Timoteo 6:20, evita esas pláticas o discusiones sobre cosas vanas, vacías, huecas, argumentos de la falsa ciencia, ¿ya? Eso los hace desviar de la fe. Y aquí está hablando es que no los engañen por medio de filosofías y huecas o vanas sutilezas. Filosofía terrenal, ¿no? Filósofos terrenales, porque la Biblia está llena de filosofía. La palabra filosofía es amor por la sabiduría. Y la Biblia es pura sabiduría. La filosofía se refiere a pensamientos. La Biblia está llena de los pensamientos de Dios. De esa filosofía de lo alto. Filosofía, amor por la sabiduría. Y la Biblia habla de sabiduría de lo alto, de filosofía de lo alto. Aquí está refiriéndose a filosofías de esas terrenales. Yo he escuchado predicadores que en una predicación, tal vez para mostrarlo eruditos, el conocimiento que tienen, el falso conocimiento. En una predicación de 1 hora mencionan tres textos bíblicos y citan a 10 filósofos y dicen, como dijo Paul Tillich, como dijo Tin Tin Tin. Eso lo tiene uno que estudiar cuando hace la carrera de teología en la universidad. Pero yo no voy a citar ningún señor de esos. ¿Para qué voy a citar un señor de esos si está en la Biblia todo lo que él dice? Cambiadas las palabras, pero está en la Biblia. Y si hago que la gente empiece a seguir a esos hombres. No, lo que diga la Biblia. Y filosofías, por medio de filosofías y huecas o vanas sutilezas. Otras versiones dicen disparates elocuentes, o sea que nadie los engañe con disparates elocuentes, mucha elocuencia. Otras dicen razonamientos, argumentos, teorías falsas. ¿Basadas en qué? Todas esas. En las tradiciones o pensamiento de los hombres y conforme a los rudimentos. Esos rudimentos se refieren a principios, normas, reglas elementales, poderes espirituales de este mundo.
pero no conforme a Cristo. O sea, todas esas filosofías, ¿sí? Esos elocuencias, razonamientos, argumentos, teorías falsas, están basadas en el pensamiento de los hombres y en sus tradiciones humanas. Y de acuerdo a los principios o normas o reglas elementales de este mundo, pero no están de acuerdo a Cristo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. Otra causa de apostasía. Dice Pablo a Timoteo, y que mantengas la fe y una buena conciencia, que por desecharla o rechazarla, aclaro, por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron o fracasaron en cuanto a la fe. ¿Qué es naufragar o fracasar en cuanto a la fe? ¿Sí? Por no tener una buena conciencia. Apostasía, entre los cuales, entre esos que fracasaron en cuanto a la fe, están Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, a no decir cosas ofensivas contra Dios. O sea, Himeneo y Alejandro estaban blasfemando contra Dios, diciendo cosas ofensivas en contra de Dios. Por eso fracasaron en cuanto a la fe. Eso es apostasía. Todo lo que yo hable en contra de la palabra de Dios, todos los mensajes que yo predique acomodando los textos a mi conveniencia, a mis intereses, tergiversando la palabra, eso es apostasía. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, y sus palabras, o sea, sus enseñanzas, se extienden o carcomen como gangrena. Entre ellos, o sea, los que están extendiendo esas enseñanzas falsas que carcomen como gangrena, entre ellos están Himeneo y Fileto, o sea, otra vez menciona a Himeneo, que se desviaron de la verdad. ¿Qué es desviarse de la verdad? Apostasía, apostataron. Al decir que la resurrección ya se efectuó, que ya tuvo lugar. ¿Sí ven? Enseñanzas falsas. Y eso los llevó a que se desviaran de la verdad. O sea, se están desviando de la verdad. Ustedes tienen las enseñanzas falsas. ¿Ya? Apostatan. Y así, dice el texto, y así trastornan la fe de algunos. O sea que no solamente están apostatando ellos, sino están haciendo apostatar a otros, a los que los escuchan. Así trastornan la fe de algunos, dice el texto, para que lo lean bien detenidamente. Cuando una persona está predicando falsedades, está haciendo apostatar a los que lo oyen. Trastorna la fe de esas personas, ¿sí? Los hace dudar de las doctrinas verdaderas. Los pone a dudar. Gente que tenía sus creencias firmes y con una sana doctrina. Y llega un predicador de esos
con sus motivos, intereses y conveniencias. Ya sabemos por qué. Y los desvían, los hacen extraviarse. Por eso 1 Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4 le dice Pablo a Timoteo: cuando partí para Macedonia te rogué, te encargué o te pedí que te quedaras o que permanecieras en la ciudad de Éfeso, para que mandaras o les ordenaras o instruyeras a algunos supuestos maestros que no enseñaran una doctrina diferente. O sea, que dejaran de enseñar doctrinas falsas, dice otra versión. Doctrinas extrañas, dice otra versión de la Biblia. Enseñanzas que son contrarias a la verdad. Y le sigue recalcando, dice el versículo 4, ni prestaran atención a fábulas, o sea, a mitos, leyendas, cuentos y genealogías interminables. O sea, que dejaran de perder el tiempo con leyendas o historias sin fin sobre sus antepasados. Y sobre todo esos mitos, leyendas, fábulas, cuentos, ¿no? Que más bien acarrean disputas. O sea que la consecuencia son discusiones inútiles, controversias, especulaciones, debates sin sentido. Y aunque no es exactamente el tema, lo que voy a comentar ahorita es porque me llegó en este momento. Eso de los debates sin sentido es, por ejemplo, a veces escucho en televisión y en radio predicadores debatiendo con un ateo, polemizando con un ateo. Si Pablo dice que no tengan discusiones necias, ¿cómo voy a pretender que en un programa de media hora, de una hora en la radio, un ateo que lleva 30 años, y si lo llevaron a la radio es porque tiene, o a la televisión es porque tiene conocimientos o argumentos en qué basarse para su ateísmo, yo lo voy a convencer en una hora? Y lo que sí se forman son discusiones necias que hacen dudar más a la gente que está oyendo. Pero como eso me da reconocimiento, me invitaron al canal 13 de televisión y me invitaron a la emisora La Blue o la no sé qué o la si sé cuándo. Vanidad de vanidades. Que más bien acarrean disputas, o sea, debates sin sentido que no ayudan a la edificación de Dios. Ese tiempo que se gasta en un debate en la radio con un ateo, debería uno emplearlo en predicarle a personas que estén dispuestas a oír. O sea, controversias y especulaciones que no tienen nada que ver con el plan, la obra o el designio de Dios, que es por la fe. Y lo mismo te encargo ahora. O sea, te pedí que te quedaras en Macedonia en esa época, ¿no? Para que les advirtieras a esos maestros que no enseñaran más doctrinas falsas. Y dice, y lo mismo te encargo ahora, Timoteo, en este momento te lo vuelvo a suplicar. O sea, quería decir que habían seguido muchos supuestos maestros enseñando falsedades. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3, también muy conocido. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo judío, tal como habrá también entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Qué quiere decir encubiertamente? O sea, con astucia, solapadamente,
con disimulo, por debajo de la mesa, como decimos folclóricamente. Pero está diciendo que introducirán encubiertamente, o sea, estos sí son apóstatas conscientes, que deliberadamente desvían a las ovejas. Introducirán encubiertamente herejías destructoras, o herejías destructivas, o sea, falsas doctrinas, enseñanzas falsas, doctrinas de demonios. Y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y cuál es el problema de que haya esos falsos maestros? El versículo 2 nos responde, dice, y muchos seguirán sus falsas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Yo quiero aclararles que si están leyendo una sola versión de la Biblia, a veces no encuentran palabras que no están en una sola Biblia, sino que yo le agrego de otra versión. Por ejemplo, eso, y su vergonzosa inmoralidad. Otras versiones dicen, muchos imitarán su libertinaje, su conducta indecente. Por eso hay que leer muchas versiones. Y por culpa de estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa de estos maestros, llevará a la gente a la apostasía, a blasfemar. Versículo 3. Y por la avaricia, por su ambición de dinero, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Mercadería. Dice otra versión, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Otra versión moderna dice, por su ambición, estos falsos maestros los explotarán con falsas enseñanzas. Harán negocio con ustedes. Ay, ¿usted cómo viene a decir eso? Que haya predicadores o pastores que estén haciendo esto por sacarle el dinero a la gente. No. Usted es un predicador que no me gusta. Yo lo veo diariamente, lo viví, lo veré y lo dice la palabra. Principalmente porque lo enseña la palabra de Dios. Esa es la principal. Y continúa diciendo, desde hace tiempo su condenación está sentenciada y su perdición o su destrucción ya está en camino. Que también lo he repetido bastante. Esto habla sobre la apostasía, sobre los últimos tiempos, sobre lo que está sucediendo ahora. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 al 4. Porque llegará el tiempo cuando no sufrirán. ¿Qué quiere decir no sufrirán? O sea, no soportarán, no querrán escuchar la sana doctrina. Vaya usted al 95% de las iglesias. La gente no quiere escuchar sana doctrina. O algunos, para disimular la cosa, dan unos pincelazos de sana doctrina con otras cositas ahí mezcladas. La gente no quiere escuchar sana doctrina. La gente no quiere escuchar sobre arrepentimiento, sobre la conversión verdadera, sobre la santidad, ¿sí? Sobre que tiene que alejarse del pecado.
El pecado consciente, deliberado, tiene que alejarse del mundo. Eso no quiere escuchar la gente. La gente quiere escuchar es que van a conseguir todo lo que quieren, que Dios es un Dios de amor. Escuché que días uno que dijo que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que seamos felices. Dios mío bendito. Y lo peor, o sea, yo acepto no, hasta me trago, como decimos vulgarmente, que ese predicador por engañar, por ganar billete, diga que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que seamos felices. Bueno, está bien. Él lo está haciendo consciente y tiene su negocio. Pero que haya gente que escuche eso, lo crea a estas alturas, ¿por falta de qué? De conocimiento. Estudien, por favor. Estudien. A medida que estudien, sea por su cuenta, sea en un instituto bíblico, sea en la universidad de teología, sea lo que sea, a medida que van estudiando, la mente se va abriendo, el Espíritu Santo le va a dar más y más entendimiento, más iluminación sobre lo que está escrito. Y ya usted no va a comer entero todo lo que le digan. No soportarán la sana doctrina, o sea, la verdadera enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué quiere decir? Teniendo comezón de oír, o sea, que ellos quieren escuchar, no es que no quieran escuchar, pero quieren escuchar según sus propios caprichos. Entonces, ¿qué van a hacer? Dice, amontonarán o acumularán para sí maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se los buscan que estén de acuerdo a sus propias pasiones y malos deseos. Dice otra versión, se rodearán de maestros que les digan o les enseñen solamente las novelerías que ellos quieren escuchar. Otra versión dice que los complazcan y les endulcen los oídos con cosas agradables. Qué bonita predicación. Ay, todo fue tan lindo, tan agradable lo que dijo el pastor. Ustedes se imaginan ahorita que empiecen todas las iglesias con todo el aforo o con todo el cupo se pueda. ¿Cómo serán esas predicaciones? No te preocupes si en la pandemia perdiste el empleo. No te preocupes si no tienes dinero. No te preocupes. Dios te va a dar al 100 por 1 porque Él es el dueño del oro, las riquezas, la plata. Y tú eres hijo del rey, tú eres un príncipe y te mereces todo eso. ¿Cuál te mereces todo eso? Si Dios nos diera lo que nos merecemos, todos estaríamos en la paila, allá chamuscándonos. ¿Cuál que te mereces? Y que Dios te va a dar todo eso. ¿Pero por qué? Porque como se bajaron las finanzas en la pandemia, entonces ahora ese mensaje toca reforzarlo mucho, ¿ya? Para que la gente, porque como volvieron a Dios como si fuera una financiera, un banco, una DMG, una pirámide, me imagino diciendo, ¿no? Y en esta época es que tenemos que diezmar más y ofrendar más para que Dios nos abra las puertas con puertas de los cielos y envíe el billete por cantidades alarmantes. Y entonces con ese pensamiento es que la gente ofrenda. No es que me tiene que dar, es que Él me da el 100 por 1. Pensamiento equivocado, ¿no?
Es un pensamiento humanista, materialista. Incluso hasta hedonista, solo buscando el placer, que el billetico, para darme placer. El versículo 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Dice otra versión, le darán la espalda a la verdad, la rechazarán. ¿Qué es eso? Apostasía. Van a apartar sus oídos de la verdad. Y se volverán a las fábulas. Irán tras de los mitos. Dice otra, harán caso a toda clase de cuentos. Un día esto voy a preparar una predicación que hable sobre cuáles son esas fábulas, mitos, cuentos. Mateo 24:11, que les dije que una vez que Mateo 24 es sobre las profecías del Señor Jesucristo para los últimos tiempos, confirma esto diciendo, Mateo 24:11, y se levantarán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. A muchos, no dice a pocos. Por eso dice un texto, muchos serán llamados y pocos los escogidos. No, 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 no. No me miren mal. Todo eso yo repito lo que dice la Biblia. No estoy diciendo cosas de mi mente, de mi pensamiento. Mateo 24:24. Más todavía, confirmación. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. Se realizarán grandes milagros y maravillas para engañar, de ser posible, incluso a los escogidos. ¿Y un escogido puede ser engañado? Claro que sí. ¿Un escogido puede apostatar? Claro que sí. No estoy hablando de si se pierde o no la salvación. Ese es un tema aparte. Estoy hablando de que puede apostatar, que es diferente. Apostatar es consciente y deliberadamente apartarme de las cosas de Dios, apartarme de la fe, abandonar todo lo que tenga que ver con Dios. Todos los días la gente apostata en las iglesias. Y entonces esos que hacen el show, que hacen señales y prodigios, señales quiere decir milagros. Y eso se suben allá a ese púlpito, ¿no? Y hacen el show. Si alguien tiene el don para hacer milagros, si alguien tiene el don de sanidad y todo eso, ¿sabe cómo lo hace? Calladito. Que nadie sepa. ¿Ya? Para que la gloria siga siendo para Dios. Pero no hace un espectáculo allá en el púlpito delante de 5,000 personas para que vean que Satanás puede hacer que ocurra un milagro en un predicador, o sea que un predicador haga milagros y ser por vía Satanás. Ese es otro tema. Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, miren, cuando vean ese miren o mirad, quiere decir cuídense, tengan cuidado, presten atención, miren, o sea, no permitan que nadie los engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Porque muchos predican en el nombre de Cristo, ¿no? Y son engañadores. Incluso entre los mismos hermanos en las iglesias. Hechos 20, versículos 29 y 30. Porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, o vendrán lobos feroces, que no perdonarán al rebaño. O sea, procurarán acabar con el rebañito. Y que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Ahí se refiere a mentiras, que enseñarán falsedades, para arrastrar tras de sí, o sea, tras de ellos, a los discípulos. Hay gente llevándose gente así, haciéndolos apostatar. No llevándoselos para otra iglesia, porque nadie se lleva a nadie. El que se va de una iglesia es porque quiso irse solo. Y si alguien se lleva a otro para la iglesia, pero se lo lleva para una iglesia de sana doctrina que sea mejor, bien ido. Nadie es dueño de las ovejas. Segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía, ¿qué es extraviarse? Que se desvía, o sea, apostata, quiere decir eso. Cualquiera que apostata y no persevera, no permanece en la doctrina de Cristo, o sea, si no permanece fiel a lo que Cristo enseñó, eso es apostasía. No tiene a Dios. Todo el que se desvía de esta enseñanza de Cristo no tiene ninguna relación con Dios. Apostasía. Pero el que persevera o permanece en esa doctrina o enseñanza de Cristo, el que viva de acuerdo a ella, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Como decimos folclóricamente, hace carambola. Rápidamente, este lo voy a mencionar solo por encima, porque el tema sé que estuvo largo, el mensaje. Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y también porque voy a preparar un tema sobre la maldad de los últimos tiempos. Que para nadie es un secreto que la maldad está desbordada. Desbordada. Se salió ya de cauce, de límite. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A cuál amor se refiere? Al amor por las cosas de Dios. O sea, los cristianos se van a enfriar. Así como se enfriaron muchos en esta pandemia. Y porque muchos, el mensaje que les habían predicado no fue suficiente para mantenerlos a flote. Porque como eran mensajes motivacionales y encerrados sin ir al templo, no había mensajes motivacionales, que eso es lo que los sostiene. Se enfriaron. Ahorita quieren volver al templo, unos para seguir oyendo mensajes motivacionales y volver a coger aire. Pero yo espero, lo deseo de todo corazón, que esta pandemia haya servido. ¿Para qué? Para que hayan reflexionado y ahora sí vuelvan a los templos y comiencen
a profundizar en la Biblia para encontrar el verdadero soporte para esas épocas como esta que acabamos o estamos atravesando. Porque muchos, nuestra vida continúa igual y hasta mejor, les digo. Yo estoy viviendo mejor durante toda esta pandemia que antes de la pandemia. Y ahora no vayan a pensar, uy, es que está haciendo billete, plata, cash, guita, lana. No. Por las circunstancias tuve que modificar muchas cosas en mi consulta médica, en mi estilo, en muchas cosas, en mis predicaciones, todo eso. Y ahora me siento mejor como estoy viviendo. Ya vivía muy bien, gracias a Dios. Hebreos 6, del 4 al 6. Este texto, Dios mío, estos versículos son... Dice Hebreos 6, del 4 al 6, que es generador de grandes polémicas esto que vamos a leer. Sobre apostasía, pero de la brava. Porque es imposible que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. Es imposible que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados. O sea, recibieron iluminación sobre la palabra de Dios, sobre las cosas de Dios. O sea, fueron iluminados, recibieron la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Recibieron la luz que es Cristo. Sigue diciendo, y gustaron, ¿qué es gustaron? O sea, saborearon el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La palabra don es regalo. ¿Cuál es ese regalo celestial? La salvación. Y saborearon la salvación. Tercero, dice, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. O sea, participaron de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, segunda de Pedro 1, 4 dice que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. No está diciendo que somos dioses, que participamos de esa naturaleza divina. Que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron o saborearon la buena palabra de Dios, o sea, la sana doctrina. Y gustaron o saborearon los poderes del mundo venidero, o sea, saborearon también el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Voy a enfatizar, porque esto es importantísimo. Es imposible que se vuelvan a arrepentir, ¿quiénes? Los que una vez fueron iluminados, saborearon la salvación, el don celestial, participaron del Espíritu Santo, de la naturaleza divina, saborearon la buena palabra de Dios, la sana doctrina, y gustaron también o saborearon de los poderes del mundo venidero, o sea, el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Ahí de quienes está hablando, de personas que tuvieron todas esas bendiciones. Está hablando de personas que fueron creyentes. El versículo 6 dice, y recayeron. Personas que llegaron. No está hablando de incrédulos, porque un incrédulo, ¿cómo recae? ¿De qué?
Está hablando de creyentes. Recayeron. Está hablando de creyentes porque dice que es imposible que vuelvan a arrepentirse los que una vez recibieron estas 5 o 6 cosas. Y recayeron, o sea que después de todas estas cosas se apartaron, se extraviaron, se alejaron de Dios, apostataron. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Lo dice la Biblia, ¿no? Después, mejor dicho, o sea, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse, lo dice la Biblia. Y hay otra versión de la Biblia, búsquenlo en todas las versiones y verá que lo encuentran. Ya no se les puede hacer volver a Dios. ¿Por qué no? Porque crucificarían de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. O sea, ellos mismos estarían volviendo a crucificar a Cristo, exponiéndolo a la burla, a la vergüenza pública. O sea, voy a la iglesia, recibo todas esas bendiciones, la iluminación, partícipe de la naturaleza divina de Dios, saboreo los poderes sobrenaturales de Dios en mi vida, todas esas 5 o 6 que acabamos de leer. Después me voy otra vez para el mundo, y vuelvo y me arrepiento y vuelvo a la iglesia, entonces crucifico y descrucifico a Dios. Súbalo y bájelo de la cruz. Por eso cuando usted se convierte verdaderamente la conversión, me refiero, ya no hay marcha atrás. Bueno, es imposible que vuelvan a arrepentirse. Está hablando de apóstatas. Y segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 22, nos complementa este texto de Hebreos anterior. Dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones o impurezas del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y se enredan otra vez en ellas y son vencidos, o sea, quedan dominados o quedan esclavizados nuevamente por el pecado. Aquí está hablando de estos, dice, que escaparon de las contaminaciones del mundo al haber conocido al Señor Jesucristo, pero que se enredaron otra vez en las contaminaciones, impurezas, inmundicias o porquerías de este mundo y son vencidos. Otra vez los esclaviza, los domina el pecado. Conocieron al Señor Jesucristo. En Hebreos dice, es imposible que vuelvan a arrepentirse de esos que una vez fueron iluminados y que no sé qué, y que tal, y tal, que tal, y recayeron. Aquí dice es, y se enredan otra vez en las porquerías del mundo y son vencidos. Recayeron. Su posterior estado, o sea, después de enredarse otra vez en el mundo, después de recaer, su posterior estado viene a ser peor que el primero. O sea, terminan en peores condiciones que al principio, terminan peor que antes de conocer a Cristo. Yo estuve en el lodo, en la basura, en la inmundicia, en la porquería, en el estiércol, restregándome allá durante muchos años. Hace 22 años conocí al Señor Jesucristo, la palabra y todas las cosas.
Y obvio que mi cambio no fue de la noche a la mañana. Han sido 22 años de un cambio favorable. ¿Sí? Pero en mí está si decido quedarme o no quedarme. Aunque hay algunos que dicen que el libre albedrío no existe. Yo con ellos no quiero nada. Yo en este momento puedo decidir si sigo aquí predicando o si me voy allí para la tienda y me siento 2 días como antes lo hacía a tomar cerveza y hasta que terminaba completamente borracho. Eso está en mis manos. ¿Ven? Dios hace una parte, pero yo tengo que poner mi parte también. Y no es que estoy así, porque, eso son obras. Si usted pone de su parte, eso es obras. Ah, ¿sí? Vamos a ver entonces cuando presente una próxima predicación ¿qué quiere decir permanece? Persevera. ¿Qué quiere decir esfuérzate? ¿Qué quiere decir todo? Eso no son obras. Es la parte que me corresponde hacer a mí. Corre hasta llegar a la meta. Bueno, versículo 21. Porque hubiera sido mejor no haber conocido nunca el camino de la justicia. Justicia es rectitud. Hubiera sido mejor no haber conocido el camino recto. Que después de haberlo conocido, volverse atrás. Y apartarse. Apostatar del santo mandamiento que les fue dado. O sea, rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Mi versión de la Biblia dice recaer nuevamente, aunque sea redundante, ¿no? En las inmundicias del mundo. ¿Sabes si a uno le llegara, si uno llegara a hacer eso? ¿Qué pasaría? ¿Qué se cumpliría? El versículo 2 lo dice. Pero les ha sucedido lo que acertadamente dice el proverbio. ¿Qué dice el proverbio tan certeramente, tan acertadamente? Dice, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca recién lavada o bañada vuelve a revolcarse en el cieno. Me gusta más y el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Yo le agregaría en el estiércol. Volvernos a revolcarse en esa porquería en la que anduvo. Yo no quiero saber hoy nada de eso. Y por eso cada día, se los digo, rechazo más las cosas del mundo. Dos textos y terminamos, son sugerencias de la Biblia. O mandatos, como lo quiera tomar. Hebreos capítulo 3, versículo 12, para que vean que en Hebreos le está hablando a cristianos. Dice, mirad, hermanos, mirad. O sea, tengan cuidado, cuídense, presten atención, pilas. Miren o tengan cuidado, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes, y como dice, hermanos, le está hablando a creyentes, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad. Dice una versión que me gusta más. A mí me gusta cuando es bien contundente que le da a uno por la cabeza. Me encantan a ustedes. Dice que no haya en ninguno de ustedes un corazón tan malo, tan pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse o apostatar del Dios vivo. Y es que un cristiano puede tener un corazón malo, pecaminoso e incrédulo. Ahí lo está diciendo Hebreos 3:12, no me miren a mí.
Hebreos capítulo 2, versículo 1. En el tema de la maldad voy a hablar sobre, por haberse multiplicado la maldad, en esa predicación voy a mencionar que nomás en estos últimos 2 meses, 4 pastores violando niñas, jovencitas menores de 14 años. Y uno de ellos era el padrastro de una niña. Y pastoreando y predicando. Ahí está la respuesta de que si un supuesto cristiano puede tener un corazón malo de incredulidad. O un cristiano, digamos así, para que no haya tanta... Hebreos capítulo 2, versículo 1, para terminar. Por lo tanto, es necesario que atendamos con más diligencia, que prestemos más atención al mensaje de salvación, a las verdades que hemos oído, no sea que nos deslicemos, dice en las versiones antiguas. Otras versiones dice, no sea que nos desviemos. Otra dice, no sea que nos apartemos del camino, que marchemos a la deriva, que perdamos el rumbo. ¿Qué es marchar a la deriva o perder el rumbo? Que nos extraviemos de las cosas de Dios. En una sola palabrita, que apostatemos. Espero conseguir mi objetivo. De todo corazón lo digo. Y con mucho amor por todos ustedes, mis hermanos. Mi objetivo es que estudien, escudriñen las escrituras, analicen la Biblia, estudien la hermenéutica, exégesis, pero más que eso, lo aclaro para que no me vayan a echar piedra, me tiren piedras, tener la iluminación por parte del Espíritu Santo, es lo más importante. Porque usted puede hacer 10 doctorados y 10 carreras de teología, bueno, maestría, todo lo que quiera. Pero la puede estudiar intelectualmente, académicamente, y no tener iluminación del Espíritu Santo. Espero que Dios me permita presentarles un nuevo mensaje. Mientras tanto, que Dios los bendiga y nos veremos pronto, si Dios lo permite.